En esta ocasión les voy a hablar desde el rol que ocupé en los últimos 4 años como presidente de Amascota, que es la sección de Pet Food, de alimento balanceado, para el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimento Balanceado y Nutrición Animal. Adicionalmente, soy director de Asuntos Corporativos de Royal Canin México. Entonces, justamente les quiero contar, de esta charla va a estar un poco orientada, va a tener cuestiones de mercado, va a tener también un aspecto informativo. La idea es contarles también, hacer visible a CONAFAB y a Amascota. Entonces, va a tener un poquito de todo y también de alguna forma no despegarnos de esto que todos perciben en relación a lo que está pasando alrededor de las mascotas. Y digo que todos perciben porque de alguna forma ha tenido muchísima prensa ahora dentro de esta pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, el booming de las mascotas es algo que ya veníamos nosotros evidenciando años atrás, y se los voy a reflejar con información fidedigna. Entonces les contaba, ¿qué es CONAFAB? Bueno, CONAFAB, les repito, es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Nutrición Animal, que incluye todo, ¿sí? Todo el alimento balanceado del país, multiespecies, desde lo que se alimentan los peces hasta lo que se alimenta el ganado, y por supuesto perros y gatos. Para que se den una idea, hay 4 secciones. Está el grupo avícola, Amascota, el grupo pecuario y el grupo de premezclas. Si uno se fija en cuanto a volumen, el total del volumen que se produce y se comercializa aquí en México, de toda la industria a nivel alimento balanceado para todas las especies, es de alrededor de 35 millones de toneladas. Mientras que el volumen que se comercializa en México para pequeñas especies es solamente, entre comillas lo digo, y ahora van a entender por qué, de 1 millón de toneladas. Estaríamos hablando aproximadamente un poco menos del 3%. Sin embargo, cuando esto lo transformamos en valor, y por obvias razones, la participación del alimento balanceado para mascotas aumenta de ese casi 3% a un 20% en valor. Entonces, esto le da una relevancia a este grupo que me ha tocado presidir durante los últimos 4 años, desde el periodo 2017 al 2021, y espero poder engancharlos de un tema que probablemente hayan tenido tal vez por algunas acciones que hemos hecho con la comunidad veterinaria algo de referencia, pero no esté del todo impregnado en la comunidad veterinaria. ¿Qué hace CONAFAB? Bueno, por supuesto tenemos membresía de empresas que pertenecen a cada una de estas 4 secciones que están formalmente establecidas en México. De alguna manera lo que hacemos es defender los intereses y representar los intereses de nuestros socios, que son las marcas. En el caso de Amascota, yo diría que aproximadamente el 95% del mercado de las mascotas se encuentra dentro de la membresía de Amascota, lo cual es realmente imponente en este sentido. Aparte de esta representatividad de los intereses, por supuesto tiene asesoramiento, comparte información y trabajamos también en proyectos relacionados, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con lobbying, sobre todo en cuestiones de normatividad y asuntos regulatorios principalmente. También trabajamos apalancando, colaborando, impulsando la conversión calórica, lo que llamamos conversión calórica o penetración de la categoría dentro del mercado mexicano. Para nosotros esto es muy importante, dado que todavía es un mercado, yo diría, bastante inmaduro en cuanto a la penetración de la categoría, y cuando digo penetración de la categoría me refiero a la cantidad de perros y gatos que comen alimento balanceado dentro del país. Solo para darles una idea, estamos bastante lejos de los países
como Japón, Estados Unidos, incluso la mayoría de los países de Europa en términos de penetración, ¿sí? Entonces, esto es la carta de presentación, las credenciales de quién es Conafab y quién es Amascota. Algunos datos del mercado que son relevantes, yo diría. México, vamos a entrar desde afuera hacia adentro. Primero, a nivel poblacional, México es uno de los países más poblados del mundo, con sus casi 140 millones de habitantes, ocupa el 10º lugar en el ranking. Adicionalmente es la segunda potencia en América Latina, detrás de Brasil. Es parte de uno de los 3 acuerdos más importantes del mundo, que es el USMCA ahora, antes llamado NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Canadá y Estados Unidos, que es el vehículo a un sinfín de oportunidades en términos de trade y comercialización. Entonces, vale la pena también comprender esta parte de lo que conocemos como trade, porque realmente hay un nivel de transacción entre estos países que es impresionante, de mutuo beneficio. Por otro lado, México es uno de los países con mayor población de perros y gatos, en este sentido, está 6º a nivel mundial y está 10º como en cuanto al volumen o al valor del mercado en alimentos balanceados, en lo que tiene que ver justamente esta penetración que hablábamos recién y cuánto es el valor del mercado en términos de esta venta de alimentos. También podemos mencionar que, creo que se los mencioné al principio, pero 1 millón de toneladas es lo que se produce y se comercializa aquí. En realidad hay una parte que va al trade muy chiquita del 5%, es decir, que se exporta, y otro 5% que se importa, con lo cual la balanza comercial se mantiene bastante estable. Y el valor del mercado es de 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares americanos en PET, hablo de pet food en este caso. Por otro lado, la tendencia de crecimiento que estamos de alguna manera proyectando para los años venideros, producto de este booming que ya empezó hace un tiempo y se exponencializó, diría yo, con el advenimiento de esta pandemia que en realidad nos está haciendo sufrir como seres humanos, pero que de alguna forma la categoría la ha beneficiado. Estamos esperando crecimiento, les decía, de entre el 10 y el 20% para este año en valor, lo cual es bastante significativo si comparamos con un crecimiento promedio que ha tenido la industria en los últimos 4 años de entre el 6% en volumen y 8% en valor, bastante estable en este sentido, muy lejos del crecimiento a doble dígito que solía tener hasta el 2014, cuando se instauró el impuesto al alimento balanceado, y eso mermó un poco el crecimiento, es decir, solamente aplanó un poco la curva, pero se mantuvo este crecimiento, como les decía antes, a un dígito y no a doble dígito. Ahora estamos recuperando nuevamente el doble dígito, posiblemente por este impulso adicional que se generó en el último año y medio. ¿Qué pasa con la población esta que yo les mencionaba, que ocupamos este 6º lugar a nivel mundial? ¿Y cómo lo ocupamos? Lo ocupamos con casi 26 millones de perros y más de 6 millones de gatos que conforman esta población enorme y masiva que tenemos en México. Sin embargo, la penetración calórica o la penetración de la categoría es solo del 39% para perros y del 55% para gatos, si consideramos aquí que dentro de este 55% están aquellos gatos que comen mezcla, es decir, que se utiliza ya sea un pouch o un sobrecito de alimento húmedo con dieta casera. Muchos encuestadores lo suman y por esto da 55%. Sin embargo, aquellos que no lo incluyen, el mix feeding o la mezcla de alimento, generalmente hablan de una
penetración del 20% aproximadamente, entre el 19 y el 20. Entonces hay que tomar esta consideración en gatos que puede hacer variar dependiendo si consideramos aquel gato que mezcla, aquel propietario que le mezcla a su gato la dieta casera con croquetas o alimento húmedo versus aquellos que no consideran a este grupo poblacional. Tenemos razas muy típicas, en principio el Shih Tzu, el Chihuahua, el Yorkshire Terrier, muy icónicas aquí en México, y en gatos definitivamente el Persia lleva las de ganar. Así que estos son algunos datos que les quiero compartir del mercado para que haya una mayor comprensión y vean el potencial que nosotros tenemos de crecimiento. Para que se den una idea, Japón tiene el 98% de la penetración de la categoría, entonces el mercado no tiene mucha posibilidad de crecer año tras año. Europa tiene crecimientos que son generalmente están establecidos y se espera que crezca entre el 4 y el 5% para los próximos años, porque lo mismo, tienen mucho más instaurado el concepto de el uso de croqueta y de alimento balanceado industrial y comercial para mascotas en los mencionados países. Y esto en realidad no es más que el reflejo de lo que sucede a nivel mundial. Si ustedes se fijan, en este caso, yo lo que les estoy ilustrando aquí es, por un lado, lo que es el valor a nivel mundial del mercado en el pasado, al día de hoy y proyectado hacia el 2025. Si ustedes se fijan, hoy estamos casi en los 100 billones de dólares, es decir, 100.000 millones de dólares, con una proyección muy interesante para los años venideros, y cuando hablamos esto, lo llevamos a volumen, estamos hablando de 50 millones de toneladas. México, de este pool, tanto en valor como en volumen, representa el 2%, lo que nos posiciona dentro del top 10 de los países de mayor valor y volumen en el mundo, en términos de pet food. Bien, entonces vemos el potencial, sin embargo, les decía, no creo que esto haya sido un tema específicamente post pandemia o en situación de pandemia. ¿Por qué digo esto? Si bien la pandemia puede haber disparado un poco más los indicadores, el booming ya venía de antes. Es decir, y aquí me quiero detener y retrotraerme a qué pasaba en la década del 90. Es decir, desde mi punto de vista, esta transformación empieza 30 y 40 años atrás, donde las empresas de alimento balanceado se empiezan a profesionalizar, donde empiezan a ser más específicas, donde empiezan a tener un manejo de la innovación mucho más adecuado a los diferentes tipos de etapas de vida, de estado fisiológico y de talla de animal, ¿sí? Entonces, esto es una transformación que ya viene mostrando una exponencialidad que pudo haber tenido algún stopper producto de factores externos, como les mencionaba antes con el impuesto al IVA, pero que en líneas generales el booming estaba detonado. El perro que ustedes pueden ver del exterior ya no es tal. Este perro hoy vive dentro de casa. Es una mascota que goza del calor familiar, que goza de un cuidado y una mantención envidiable en ese sentido, y son parte de la familia, como lo muestra el gráfico de los Simpsons. O sea, el perro realmente es parte de la familia, es un integrante más, el perro y el gato son integrantes de la familia. Hay tendencias a la humanización, hay tendencias que no necesariamente tal vez sean las que nosotros los médicos veterinarios creemos que sean las más convenientes a veces, pero sin dudas están generando esta efervescencia en el mercado. Hay diferentes razas, hay tallas, tenemos esta adecuación que hablábamos antes en todo lo que es servicios veterinarios, alimento balanceado y accesorios de acuerdo incluso a una talla que puede ir desde 1 kilo a 100 kilos. Con todo lo que esto implica, tenemos una expectativa de vida que se ha incrementado
de una manera increíble. Los perros grandes solían vivir hace 30 años entre 10 y 13 años y hoy estamos viendo ejemplares que sobrepasan holgadamente los 15 años. Y lo mismo con los perros más pequeños y con los gatos. Esto genera también que empecemos a encontrarnos esta mayor expectativa de vida con enfermedades crónicas propias de la edad. Entonces hay más insuficiencia renal crónica, hay más casos de perros y gatos se nos presentan los tumores y otro tipo de enfermedades degenerativas. El otro concepto que es importante dentro de este contexto es cómo se ha de alguna forma impuesto y cada vez vemos más establecido todo aquello relacionado a tenencia responsable, a bienestar animal, lo que de alguna forma modera y modula la forma en que nuestras mascotas son tratadas, tanto por los propietarios como por los profesionales. Los fenómenos como el de DINKs, Double Income No Kids, o 2 ingresos sin hijos, hoy es un fenómeno muy establecido. Cada vez más personas deciden vivir una vida diferente a la que tal vez 30 años se solía reglamentar. Era como una cuestión social impuesta, si se quiere, o autoimpuesta. Y hoy estamos ante un fenómeno totalmente diferente, donde la gente es mucho más libre de pensamiento, de espíritu, y encuentra en la mascota, ante esta ausencia de hijos, de cubrir este nido, de llenarlo, y de darle el trato magistral, un trato excelente, un trato a la altura de lo que es lo que debe ser un perro y un gato. Entonces, el perro que vemos ahí en la última foto, comiendo el hueso en el jardín, ya casi no lo vemos. Ya no vemos casi enfermedades como el hiperparatiroidismo secundario nutricional. No digo que no las veamos del todo, pero las vemos cada vez menos. Porque casi todos los alimentos balanceados vienen, los que están formalmente establecidos, vienen ya con una composición de calcio y fósforo y niveles de energía y proteína totalmente adecuados. Entonces, ese tipo de patologías es raro encontrárnoslas. Hoy de repente estamos viendo patologías del crecimiento, radiocurvo, displasia de cadera, otro tipo de patologías que tal vez vienen más acompañadas por un mal manejo de la nutrición, por un exceso de ciertos ingredientes, o más bien por un exceso de el suministro en la dieta. Entonces, se ha transformado detrás de este booming incluso la casuística de los médicos veterinarios. El mercado se ha transformado. Y entonces llegó, ahora sí, me detengo nuevamente, y a esta ola se le subió otra ola y generó este gran tsunami, llamémoslo de alguna manera, que es este fenómeno que estamos viviendo ahora en tiempos de COVID. Voy a recapitular un poco y volver para América Latina, diría marzo del año pasado, del 2020, cuando nos encontrábamos con la inminente llegada del COVID-19 a nuestras tierras. Y díganme si la mayoría de ustedes no pensaban qué va a pasar ahora. Por supuesto, ¿cómo no íbamos a pensar esto si era algo en el cual nosotros y posiblemente nuestros padres, tal vez nuestros abuelos con alguna precedente en Europa, pero no teníamos referencia, ¿sí?, de una pandemia de estas características? Desde la peste española no hay un caso tan tremendo para la población mundial. Al principio creo que no nos caía la ficha o el 20 hasta que nos dimos cuenta, esto que se viene es grave. Esto que se viene puede decantar en una contracción de la economía, lo cual sucedió. Lo que nadie pensó es que iba a haber tal vez categorías que iban a salir, digamos, favorecidas por esta situación totalmente adversa. Por ejemplo, toda la industria tecnológica se vio favorecida.
Así como la industria hotelera se vio desfavorecida, la industria de los autos se vio desfavorecida, pero también se vio muy favorecida la industria del cuidado de las mascotas. Y cuando hablo del cuidado de las mascotas, no estoy hablando del alimento de las mascotas, estoy empezando por los servicios veterinarios. Por supuesto, todo lo que va alrededor también se vio favorecido. Y lo que pensábamos que iban a ser abandonos, pasaron a ser adopciones. Esto fue un gran descubrimiento que nos obligó a todos, al pet owner, o sea, al dueño de la mascota, al médico veterinario, a las empresas y a los proveedores de plataformas digitales, a transformarnos en tiempo récord. No había de otra. Había que transformarse. Pero antes de transformarse, había que tomar otra medida. Esta transformación, lógicamente, venía pensando en que, ¿cómo reemplazábamos los eventos? ¿Cómo íbamos a hacer para transmitir el conocimiento? ¿Cómo íbamos a aproximarnos a nuestros clientes? ¿Cómo íbamos a interactuar con nuestros pacientes si todavía la directriz que se recibía de los gobiernos era se cierra todo? Sobre todo al principio, donde no estaban claras cuáles eran las actividades esenciales, donde incluso la actividad veterinaria en un inicio se planteó como no aparecía directamente, o sea, no estaba ni como esencial ni como no esencial, no estaba. Entonces daba lugar a la ambigüedad y esto generaba cierres sobre una actividad claramente esencial que estaba brindando sus servicios habituales y en pos de la salud pública, aparte, no solo de las mascotas. Ahí, cuando se genera esta situación, recuerdo perfectamente que en mi rol de líder de la industria en aquel momento, tomamos la decisión de hacer lobbying inmediatamente. Lo fuimos haciendo en los diferentes estados y lo fuimos destrabando. Trabajamos en conjunto con las asociaciones de médicos veterinarios del país, las asociaciones veterinarias, diría, tanto asociaciones como colegios, y logramos exitosamente entre todos, armando una gran fuerza, hacer que la actividad veterinaria se considere a nivel país como una actividad esencial. Y este fue un logro determinante para que finalmente suceda la ola detrás de la ola, como les mencionaba antes. La verdad es que ahora lo vemos como algo, digámosle, totalmente impuesto y que se da por hecho que esta actividad es esencial. Sin embargo, hace 1 año y medio era un gris que verdaderamente nos tenía muy preocupados. No sabíamos qué iba a pasar en los siguientes 60 días, incluso con nuestras fuentes de trabajo. Empezamos a ver la luz poco a poco, y no solo empezamos a ver la luz, pudimos mantener la actividad, sino que además empezó esta explosión. ¿Por qué empezó esta explosión? La explosión empezó porque claramente teníamos que pasar más tiempo en nuestros hogares. Este hecho dio a varias situaciones, circunstancias. La primera es más estrecho a un vínculo entre propietario y perro y o gato. Esto fue fundamental. Cuando digo el estrecho me refiero a la hora del juego, a la hora de la observación, a la hora de compartir espacios. Posiblemente para el perro, conociendo un poco cómo son los comportamientos de cada uno, habrá sido una excelente noticia ver al propietario todo el tiempo encima, y tal vez para el gato, que es mucho más independiente, comprometía tal vez un poco sus tiempos de independencia, valga la redundancia. Pero finalmente ahí estaban, y se generó un nuevo balance familiar, donde la mascota era parte de ese equilibrio. Detrás de esto se dieron cuestiones como bien mencionábamos,
la observación. Entonces, detrás de un vínculo cada vez más estrecho, empecé a darme cuenta que el perro se rasca. Empecé a darme cuenta que el perro tiene mal aliento o halitosis. Me empecé a dar cuenta que la materia fecal es más blanda. Me empecé a dar cuenta que el pelo está hirsuto. Me empecé a dar cuenta que renguea de una pierna. Me empecé a dar cuenta que le duele. Me empecé a dar cuenta que sufre. Me empecé a dar cuenta que el plan vacunal está vencido. Porque como no tengo mucho que hacer, empecé a revisar documentos. Y lo otro, sumado a esto, que incrementó efectivamente este segundo punto que menciono, el flujo hacia la veterinaria, hubo un componente de, y voy al tercer punto, yo diría de aburrimiento por parte de la gente, de los que estábamos encerrados, y cualquier salida al lugar esencial que estuviera abierto era bien visto. Esto sin quitar el mérito a nuestra profesión, pero la realidad era esa. Entonces, el veterinario pasó a ser el lugar de visita por el animal, pero también pasó a ser posiblemente el psicólogo, porque tenía que escuchar un montón de cosas que tienen que ver y secundarias con el encierro por parte del propietario. Y hubo una gran transformación y se generó también un estrecho vínculo, o se estrechó aún más el vínculo entre el profesional y el propietario de las mascotas, y también de las marcas que están detrás del cuidado de las mascotas y el dueño de las mascotas. Entonces todo esto sin duda disparó, como les mencionaba, por lo menos encuentro estos tres elementos, estos tres factores para compartir. Disparó una sucesión de hechos que nos llevaban todos al mismo lugar, que era el crecimiento del mercado. Y finalmente esto decantó. Mercado en Brasil se dispara pese a la pandemia, Argentina se dispara, claves del mercado de alimentos y servicios para mascota, crece el mercado en México, significativo crecimiento en Chile, crece el mercado en Colombia, Europa muestra crecimiento, obviamente acorde a los crecimientos que suceden en Europa, pero muestra crecimiento también, con una cantidad de hogares manifiesta con mascotas. Estados Unidos sobrepasa los 100 billones para la parte de pet por primera vez en su historia. Y cuando hablo del crecimiento, hablo del pet, si se fijan. Hablo del pet, no del pet food, es decir, hablo de todo lo que está rodeando a la mascota, es decir, servicios veterinarios, accesorios, grooming, seguramente toda la parte, incluyo también acá criadores, todo lo que rodea a la mascota y su salud y su cuidado. Entonces, esto creció, pero ¿qué más estaba faltando para verdaderamente ponerle la fresa al postre? ¿Qué era qué terminó siendo determinante para esta explosión? La tecnología, la adaptación y el comercio electrónico. Y esto fue parte de la adaptación que mencionábamos minutos atrás. Las empresas, las veterinarias, clínicas, hospitales, consultorios, incluso las mismas plataformas que salieron totalmente beneficiadas de e-commerce, todos tuvieron que acomodarse a este booming. El propietario en su estilo de compra, en su forma de operar, en su forma de buscar, ya no podía salir a la calle ni a comprar ni a buscar. Hubo que romper con un hábito, y acá por eso también se ve más en América Latina de la explosión, que no era muy frecuente en nuestros países de América Latina. Esto definitivamente, sobre la ola que habíamos hablado, le puso la frutilla o la fresa, como se dice aquí. Entonces, esta transformación vista en números, si ustedes se fijan, esta categoría, la categoría del cuidado de las mascotas, ¿sí? La categoría creció tenía 26 millones en 2019, pasó a 57 millones y luego a 81 millones en 2021, se estima este año. Estoy hablando de dólares, ¿sí? 26, 57, 81. Y pasó de representar el 1%, la categoría
del 1.2% en 2019 al 3.4%. Para que se den una idea, en gatos creció la categoría un 401% en el último año. Y en accesorios, arriba del 120%. Pero si vemos toda la categoría y no damos ejemplos aislados, si nosotros vemos específicamente esto, podemos ver que en este caso versus el año pasado, el e-commerce creció de 38% el primero, en 2019, que era un año sin COVID, y pasó a crecer 123% y 60% respectivamente 2020, 2021. Entonces, habla por sí solo, cambiaron los hábitos derivados también de la pandemia, obviamente, como les decía antes, la forma de operar, tanto a la hora de la búsqueda de lugares de venta, como a la hora de la ejecución de la venta, se vio incrementada y cada vez había nuevos jugadores que incursionaban en el e-commerce. El uso de dispositivos pasó a ser también una herramienta muy utilizada y muy buscada, por eso sin dudas la industria tecnológica se vio muy apalancada por esta situación. Hablamos de smartphones, crecieron más del 70%, los Smart TV crecieron más arriba del 30%, y las tablets, las laptops, las PC y todo lo que rodea la tecnología se vio también incrementado, tanto en su venta como en su uso. ¿Sí? Acá estamos reflejando uso, pero lógicamente una cosa lleva a la otra. Y me detengo para cerrar un poquito esta parte del booming del e-commerce, que como estoy seguro que sin esto, que llegó para quedarse, algo que ya iba a llegar indefectiblemente, pero que tal vez se aceleró, también surge, y muy vinculado a la medicina veterinaria, un tema muy particular que es la telemedicina. Aquí en México y en América Latina en general, entiendo que no se desarrolló mucho. Creo que es una actividad la nuestra, la actividad veterinaria, que no es muy amiga de lo virtual, como puede ser hacer una junta a distancia, y menos cuando hablamos de salud. Ante la imposibilidad absoluta, si la tuviésemos, que no es el caso, la telemedicina podría ser un recurso, pero hoy nosotros tenemos la posibilidad por ser actividad esencial en casi todos nuestros países de América Latina. Entonces, con los recaudos de casos, los protocolos del caso, la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, la sanitización, podemos llevar al perro al consultorio y que sea apropiadamente revisado. Si eventualmente hay una consulta menor, un seguimiento diría, más que una consulta, tal vez la telemedicina puede ayudar a evitar un flujo innecesario en el consultorio para algo puntual, cobro mediante como corresponde. Pero a lo que voy es, hay un poco un signo de interrogación y va a depender mucho de la posibilidad de aproximación que tenga el paciente a la clínica veterinaria para ver cuánto se pueda desarrollar la telemedicina en América Latina. Cuando me refiero a telemedicina me refiero estrictamente a la consulta veterinaria y no me refiero a un método complementario como puede ser el análisis de una resonancia magnética, una tomografía computada o una placa, una radiografía. Esto claramente tiene otra aproximación que sí puede resolverse posiblemente en forma virtual. Entonces, simplemente quería cerrar el tema, vamos a decir, de operación a distancia, a e-commerce, con este detalle de color que está relacionado a la telemedicina. Concluyendo, la economía depende de la adaptación al virus, la economía depende de la adaptación a vivir con el virus. Y esto es algo que hoy día no estoy seguro que lo tengamos del todo claro. Y sobre todo lo digo por aquellos que toman decisiones a la hora de lo que se puede o no se puede en una ciudad, en un estado, en un país. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad lo primero es la gente. Esto está claro para todos. Y sobre todo para las marcas que tenemos
una responsabilidad sobre nuestros, en mi caso los llamamos asociados, y tenemos es nuestro principal valor dentro de la columna vertebral de la marca. Entonces, primero la gente, asegurar que la gente se encuentre a salvo a través de un esquema de home office, por ejemplo, como se ha implementado en muchas empresas. Evitar la propagación del virus también es una medida crucial, pero también está la continuidad del negocio, la continuidad de nuestros negocios. Entonces, creo que estamos en un momento, tal vez hace un año hubiese dicho otra cosa, tal vez dentro de un año diría otra cosa, pero estamos en un momento donde tenemos que comprender, independientemente de cómo nos vaya a nosotros en nuestra categoría, que la economía depende de la adaptación a vivir con el virus. Que no podemos encerrarnos eternamente y que tenemos que buscar las medidas y apoyarnos en la ciencia, en este caso, como es la vacunación, la posibilidad de que poco a poco nos están vacunando, para poder contrarrestar y ya sí tomar mínimos riesgos para lo que sería hospitalización o muerte por el virus. Entonces, tenemos que poner en la balanza la economía también. Este es el punto que quiero dejar en claro desde este espacio. ¿Qué hacemos desde Amascota? ¿Cómo hemos impulsado el mercado de las mascotas más allá de la pandemia y previamente a la pandemia? Es decir, para nosotros es una gran responsabilidad, sin duda lo es, y nosotros hemos conectado con la comunidad veterinaria. Es algo relativamente novedoso para Amascota, porque lo hemos empezado a hacer en el año 2018. Empezamos a gente muy relacionada a, tal vez, muy diversa diría yo, ¿no? Que encuentra que la nutrición tiene un impacto en la salud. Encontramos eco en varios profesionales muy reconocidos en el medio, de diferentes perspectivas, lo cual hizo muy, yo diría, enriquecedor el ejercicio y también lo hizo muy entretenido. Y firmamos el primer consenso para promover la nutrición y la salud de las mascotas en México. Aquí teníamos el apoyo de Pet Food Institute, de Render National Associations, teníamos el apoyo de las diferentes marcas del mercado y por supuesto el de CONAFAB, para poder implementar un plan que lo que justamente buscaba es fortalecer el posicionamiento del alimento balanceado, comercial e industrial, pero fundamentalmente la autoridad del médico veterinario como recomendador. Es por eso que hicimos una sinergia excelente con las principales asociaciones, con los principales colegios del país. Hoy en día me satisface ver que también hay un convenio global entre WASABA y GAPFA, que es el Global Alliance for Pet Food Association, es decir, como si fueran nuestros pares, nuestra proyección global versus la proyección de las asociaciones veterinarias globales, es decir, WASABA y GAPFA, conectaron en un acuerdo sin precedentes también, o tal vez nosotros fuimos un precedente un poco más silencioso para el mundo. Entonces esto fue buenísimo porque, primero que encontramos muchísimos espacios de conexión, les decía, estaban aparte de aquellos que apoyaron financieramente, estaban aquellos que apoyaban intelectualmente y con el conocimiento, algunos como voceros, otros como nutriólogos, otros como padres de la medicina veterinaria. Entonces fue muy, muy enriquecedor. Líderes de los estados más representativos de México. Fue un ejercicio muy enriquecedor que se concretó el 30 de octubre del 2018 con la rúbrica de cada uno de los integrantes. Y seguimos haciendo acciones. Lo hicimos durante todo el tiempo y lo seguiremos haciendo. Logramos pasar a un plano posterior luego de este consenso, donde era muy técnico tal vez, donde básicamente lo que se consensuó son una serie de guías
o de mandamiento, llamémoslo para simplificar, donde está involucrado el alimento balanceado, el médico veterinario como máxima autoridad, como recomendador, y también está involucrado, en este caso, el consumidor final, para darle elementos en la interpretación de las cosas. Y por supuesto la mascota, como centro, en el centro de todos nosotros, como lo más importante. Pero nos pasamos de un perfil más técnico, mantuvimos este consenso y todas sus plataformas, pero nos pasamos a un modelo más B2B a un B2C, yendo directo hacia el consumidor y conectando con el consumidor, armando una página mucho más amigable, redes sociales mucho más amigables, bajo el nombre de Especialistas, y esto nos permitió amplificar muchísimo nuestro impacto, bajo diferentes acciones relacionadas a llegada a los medios de comunicación, a través de eventos, de entrevistas, que quienes somos voceros de Amascota podíamos reflejar aquellos puntos que consideramos importantes dentro de la medicina y el servicio veterinario y su alimentación. Hemos tenido muchísimas publicaciones, no me voy a detener en ese punto, la calidad ha sido muy buena. El add value, que básicamente es aquello que uno deja de invertir, es de alguna forma a través del resultado que da la entrevista, ha sido fabuloso también, con un gran alcance, y hemos tenido muchísimos logros. Hemos hecho tours de medios por Monterrey, por Guadalajara, de forma tal también de llegar a cada estado y poder garantizar el mismo mensaje, ¿sí? Y cabalgarnos sobre todo el booming que ya era, como ven ahí, julio de 2019, una realidad. Pensando ya en COVID, tuvimos que también con AFAP y Amascota se tuvo que adaptar, pasamos todo a virtual, empezamos a hacer algunos ciclos de conferencias, hicimos uno muy bueno de 4 charlas donde participaron el doctor Carlos Gutiérrez, catedrático de la UNAM, nutriólogo, y la doctora Alex Guerrero, también nutrióloga, y con excelentes resultados. Y todo esto fueron acciones que apalancaban la misión antes mencionada. Hicimos una masterclass hace un par de meses, donde junto con el doctor Ernesto Ávila nos tocó hablar ya un poco más, viendo que en ese momento se perfilaba cierta baja de casos y la gente estaba regresando al trabajo. También nos pareció importante trabajar en el desapego, porque ahora, después de 1 año y medio, ¿cómo íbamos a hacer para que esas mascotas de alguna forma regresen a esa, llamémoslo, potencial soledad o tiempos más reducidos con el propietario? Entonces trabajamos bastantes puntos en este sentido y no dejamos de lado la responsabilidad social. Durante COVID sabíamos que había zonas muy vulnerables que la estaban pasando muy mal y logramos consolidar 33 toneladas de alimento en una campaña altruista que partió de la UNAM y en la cual nosotros nos subimos para colaborar con las delegaciones más afectadas. Entonces, bueno, escuchar al dueño, pero también tenemos que escuchar al veterinario. Esto es muy importante. El dueño lo tenemos que educar y al veterinario le tenemos que brindar soluciones de todo tipo. Para eso es bueno escucharlo. En una encuesta disparada este año, a principios de año, una de las cosas que identificamos es justamente cuáles eran los puntos de dolor que enfrentan los negocios veterinarios. Está más llevado a ese lado, a la parte del negocio, pero sí siempre hablando de mercado. Entonces tuvimos 252 encuestados, personas o profesionales encuestados de diferente índole, staff médico, director o dueño, servicio de atención al cliente y staff administrativo, de 179 establecimientos, y identificamos que los temas desafiantes para el médico veterinario principalmente son la atención al cliente, el manejo de personal y la rentabilidad. Ahí pueden ver los porcentajes. Y indagamos en dónde estaban las principales complicaciones
¿Cuáles son los retos identificados detrás de estas dos primeras causas? Es decir, servicio, atención al cliente. Ok, perfecto. Ofrecer un buen servicio de atención al cliente. Eso es lo que se siente a veces que puede estar siendo un área de oportunidad dentro de la comunidad veterinaria. Construir una mayor lealtad con el consumidor. El manejo de clientes complicados. Esto lo vimos en uno de estos findings o hallazgos que encontramos en la encuesta. Y el segundo, les decía, el manejo de personal. También la falta de compromiso, el entrenamiento que necesita el staff para seguir desarrollándose y la identificación de un líder dentro de los equipos de trabajo. Entonces, una pregunta que me gustó mucho que se hizo al final es si se le recomendaría a los hijos que estudien medicina veterinaria. Y la mayoría, afortunadamente, y creo que sí, por algo elegimos esta noble profesión, dijo que sí, un 70%. Alguno, lógicamente, puede pensar que no es una buena opción por diferentes razones. Entonces, finalmente, orgullosos, ¿no? de esta profesión que hemos elegido y sobre todo de entender un poco más cada día más al médico veterinario. No nos olvidemos de esto. El vínculo con el perro y el gato es afectivo emocional. Nosotros somos una pieza clave y cuando digo nosotros me refiero al pet owner, al dueño de la mascota, al profesional de la salud y a las marcas que se ocupan del cuidado de las mascotas. Estamos ante, sin dudas, un fenómeno en los últimos, yo diría, 10 años sin precedentes, que se empieza gestando hace 30, 40 años y que todo muestra que se va a exponencializar. Entonces, creo que es interesante entender que el elemento conductor del propietario no es necesariamente el dinero, sino que, a diferencia de lo que pasa con otras cuestiones, que uno puede vincular el dinero con la adquisición, como puede ser, por ejemplo, la compra de un auto. Si tiene un buen auto, posiblemente es mucho más posible que haya un auto de alta gama con un propietario con recursos económicos. Acá no funciona así. El ranking, en realidad, del gasto está muchísimo más vinculado por el vínculo propietario-mascota. Mucho más que por el dinero que esa familia tenga. El propietario está muy, muy predispuesto cuando el vínculo es fuerte a invertir en su mascota. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar para prestar servicios y productos de calidad. Espero con esto haberlos enriquecido con puntos relacionados a mercado, a posicionamiento del médico veterinario y también de alguna forma dando algunos argumentos, compartiéndoles algunos argumentos de mi punto de vista acerca de todo este fenómeno tan lindo que hay alrededor de nuestros queridos perros y gatos. Así que muchísimas gracias por su atención y nuevamente espero verlos pronto. Que estén muy bien. Adiós.